Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, comenzamos la clase de hoy. Comenzamos un nuevo libro. Seguramente lo conocen. Es el libro de El Tania, Likutei Amarim, Sefer Shel Beinonim. Esta es la versión de Keot Lubavitch sudamericana. Justamente acá, si pueden ver, en la tapa del libro hay un gráfico, un dibujo con las 10 sefirot. Jochma, Binah, Dat, que es Chabad. Y después tenemos las 7 sefirot, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, y sucesivamente las 10 sefirot, que son las 7 semanas. Un poco la idea de este año era volver a retomar el estudio de Kabbalah, el estudio de las sefirot que habíamos dejado el año pasado. Estamos en las 7 semanas de Sefirat HaOmer, ya estamos hoy en el día 25, ya contamos día 25, y vamos entonces a hacer un análisis profundo. Entonces, un poco la idea de esta clase fue hacer, el título del Tania sería El mapa del alma. El mapa del alma, por cuanto que el Tania nos va llevando en los primeros capítulos en un estudio, en una profundización de cómo se compone, cómo es la anatomía, cómo se dimensiona la Neshama, el alma judía. Entonces, esto es básicamente lo que aporta. Tenemos la posibilidad de estudiarlo en profundidad, tenemos la posibilidad de ir avanzando también. Esto obviamente vamos a estudiarlo de afuera, no vamos a hacer un estudio de adentro del libro de Tania, pero es un libro fundamental dentro de lo que es el hasidismo. De hecho, es considerado la Torá, la Biblia del hasidismo, la Torá escrita del hasidismo. Es un libro que tiene mucha historia, que costó mucho espiritualmente, tuvo un gran cargo espiritualmente. Incluso el fundador del hasidismo Chabad, el Alter Rebbe, al hacer este libro, dejó la vida, le tardó más de 20 años componerlo. He sabido que él era muy avanzado en sus estudios a una muy temprana edad. A los 22 años, él ya había hecho el libro Shulchan Aruch, Código de Leyes, que se llama Shulchan Aruch Arab, sobre el Código de Leyes de Rabbi Yosef Karo, y también él eligió el camino del hasidismo, que era algo nuevo, discípulo del Baal Shem Tov, el Magid de Mezrich, y después tercera generación era el Alter Rebbe, el primer Rebbe de los Rebbes de Chabad. Es un libro fundamental. Él plantea en la introducción de su libro que es de alguna manera, en realidad es un compendio de respuestas para todas las preguntas. Por cuanto que la gente vivía a distancia, muchas veces no podía comunicarse físicamente y viajar, hacer preguntas personales de índole espiritual. Entonces, para hacer como un manual, como un compendio de las respuestas que él había armado sobre las cuestiones espirituales de la persona, lo trató de condensar en un libro, y este es el libro Tania, también llamado Tania Kadisha. El nombre original del Tania es Likutei Amarim, que significa compendio de dichos. Esta es, por ejemplo, no sé si ustedes ven acá, la tapa original. Bueno, esta es la versión de Keot. Esta es la versión de la tapa original del libro Tania en impresión de Slavita en Rusia, que fue la primera impresión en el año 5.500, a ver si me recuerdo, 5.500, está el nombre ahí cuando lo compusieron. Y justamente una de las cuestiones que también tiene que ver con los hasidim es que justo un año después, el Tania fue mandado a imprimir el 20 de Kislev, y un año después el Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, fue puesto en prisión, en la prisión soviética,
recién al haber recibido un año después, y era sabido que la causa de esta prisión era o sea, el año fue 5557. Se cortó, Yossi. Incluso los Hasidim lo estudian, el portal, la tapa, la primera parte. El Alter Rebbe plantea que este libro es compilado de escritores y de escritos basado sobre un solo pasú, que es Kikaro Beileja, porque está cercano a ti, Adabar Meod, la cosa está muy cercana, Befija o Bilbaja la azotó para poder cumplirlo, hacerlo en tu boca y en tu corazón para hacerlo. Por lo tanto, esto permite a la persona acceder a entender cómo hacer las cosas con corazón, con la mente y con la acción. Es interesante que él también lo plantea, una de las cosas que dice, que el libro Tania está escrito en un camino corto y largo. Y acá es la famosa pregunta, ¿qué significa un camino corto y largo? Y lo que se trae del Talmud es que en una ocasión Rabí Yoshua estaba llegando a Jerusalén y le faltaba llegar, entonces encontró uno de los jóvenes, uno de los niños que estaban ahí, y le pregunta, ¿cómo llego a Jerusalén? Entonces el chico le contesta, ¿qué camino querés? ¿El corto pero largo o el largo pero corto? Entonces él le dijo, bueno, dame el corto pero largo. Entonces dijo, bueno, anda por ahí, es más corto. Fue por ahí, caminó, pero era un camino con mucha dificultad, había que trepar, había que subirse, no logró pasar la dificultad y tuvo que volver al camino al principio. Cuando volvió al principio del camino, él le dijo, encontró al mismo chico, le dijo, ¿por qué me dijiste corto pero largo? Le dijo, anda por el otro que es largo pero es corto. El otro camino tenía que tomar más distancia, era más largo en kilómetros, pero era más corto porque era más accesible y podía llegar. Entonces, cuando uno tiene un planteo espiritual, cuando uno tiene una dificultad espiritual, cuando uno tiene que plantearse esta idea que nos planteamos en las 7 semanas de Sefirat HaOmer, de tratar de mejorar internamente quién soy, cómo tratarme a mí mismo, cómo fortalecerme, cómo ganar esta lucha contra el instinto, contra las fuerzas negativas, potenciar las fuerzas positivas. Entonces, el Tania es un libro que no va directo al problema, vamos a decir, no va directo a la dolencia, sino que te hace un planteo. Una vez que vos tenés un mapa, una geografía completa de lo que es el alma, de cuál es tu misión en el mundo, de cuál es la función para la cual estás acá, entonces automáticamente sabes lo que hacer y es mejor, es más fácil, y por eso dice Kikaró, para cumplir lo que dice el Pasú, que es algo cercano a ti, acercarte a Hashem, como plantea el libro. La Torah misma dice cercano a vos. ¿Qué es cercano a vos? Esta mitzvah. Acercarte a Hashem es algo cercano, accesible y fácil. ¿Cuál es la gran diferencia? En contraposición del libro Tania está lo que conocemos como los libros de Musar. Musar sería la crítica o la ética, pero es una ética que
ataca al problema y toma un método más directo, más diciendo está mal lo que estás haciendo, si vos haces esto está mal, tenés que fortalecerte, tenés que luchar. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso es como ponerle una curita, pero tenés un problema adentro. Es como cuando en educación tenemos dos maneras de educar. Podemos educar y siempre estar recriminando y diciéndole está mal lo que haces, está mal lo que haces. O podemos buscar el camino largo, pero corto, que es dar una enseñanza de vida suficiente para que a partir de ese momento la persona que estamos educando, el hijo que estamos educando, no lo contrario, no tengamos que decirle cada vez, sino que aprenda a hacer las cosas por sí mismo. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción. Uno de los conceptos esenciales, principales que nos plantea el Tanya. Vamos a tratar de avanzar al primer capítulo del Tanya, aunque sea hoy un poco ver lo que dice el primer capítulo del Tanya. Y el primer capítulo del Tanya es muy interesante, tiene un inicio justamente con la palabra Tanya, que la palabra significa aprendemos, que también quiere decir un aprendizaje constante, un aprendizaje todo el tiempo, y nos dice así, estudiamos en el capítulo 3 de la Gemara, del Talmud de Nidá, nos planteamos una pregunta, y tratamos de saber quién soy yo. Cada uno se hace la pregunta sobre la coherencia y sobre las dificultades que tiene para enfrentar a sí mismo. El peor enemigo a veces de la persona es uno mismo. El mejor amigo de la persona es uno mismo. Y muchas veces nosotros sabemos que la mayoría de las ocasiones que tenemos una dificultad, incluso con otra persona, siempre somos parte del problema, somos nosotros. Si yo me tengo que levantar a la mañana y no me puedo levantar, tengo una lucha interna conmigo mismo, o si yo quiero refrenarme de hacer algo que no quiero hacer, es una lucha interna que tengo todo el tiempo conmigo mismo. Entonces, tenemos que conocer un poco quién soy yo. Entonces, hay algo interesante que plantea el Tanya en el primer capítulo, y nos preguntamos, ¿quién sos vos? ¿Cómo viene la persona fundada, armada? Las personas nacen buenas, nacen malas, nacen mediocres, las personas ya nacen con una determinación, ¿quién va a ser? Esta es la primera pregunta que nos plantea el Tanya. ¿Quién sos? ¿Cómo venís? Entonces, si uno se tiene que categorizar a sí mismo, ¿cómo te categorizarías a vos mismo? ¿Cuál sería la definición que vos te das a vos mismo? Vamos a tomar tres categorías generales, tres categorías esenciales. Digamos que tenés tzadik, que vendría a ser un tzadik, un hombre que tiene grandes capacidades, o que es más bueno. Vamos a tomar una definición, como el Tanya lo dice, una definición prestada, que no es la real. Tzadik es un hombre que supera la media, de arriba del promedio para arriba. Tenemos Reshaim, perverso, una persona que es del promedio para abajo. Y tenemos Beinoni, una persona que es equilibrada, una persona que es intermedia. Justamente el Tanya se llama a sí mismo el Sefer Shel Beinonim, el libro del hombre medio, el libro de la persona que está en el medio. Entonces, ¿cómo puede ser que haya tantas personas? ¿O quién se refiere? Nadie puede estar en el medio. Siempre podemos estar de un lado o del otro. Es muy difícil que uno esté en el medio exactamente. Entonces, ¿cuál es la definición exacta de un tzadik, de un rasha y de un beinoní? No sé si alguien ya conoce esto, que te gustaría comentar algo. Están abiertos si quieren los micrófonos, hacer una pregunta, decir algo. Pueden hacerlo si quieren. Pero básicamente la idea es que tenemos esa cuestión. Entonces, ¿cuál es la definición de un tzadik, de un hombre justo, de un hombre malo, de un hombre perverso o de un hombre medio? Medio no es mediocre, es medio, es un hombre equilibrado. Tenemos
extraordinario, y tenemos gente que decimos soy en la norma, en la normalidad, común, ordinario. Entonces, otra pregunta vamos a hacer. ¿Qué es un tzadik? ¿Qué es un rasha? Entonces, ¿cómo se mediría una persona que está sana justamente en este año? Es un año de estamos muy pendientes de la salud. ¿Cómo se mide a una persona si es sana o si está enferma? Entonces, obviamente que hay diferentes categorías para esto. Diferentes categorías para definir la salud de una persona. Por lo general, estamos hablando del cuerpo o del alma. Si hablamos del cuerpo, una persona sana es que todos los órganos y todo el cuerpo funcionan normalmente. Una persona que tiene un problema de salud, un órgano, un miembro, una parte del cuerpo, está teniendo dificultades para funcionar. Entonces, ¿qué vamos a hablar entonces en la diferencia, en la composición de cuerpo y de alma? El Tanya se enfoca principalmente en lo que es el alma de la persona. No el cuerpo de la persona, no la parte física, sino la parte que trasciende lo físico. Después vamos a hacer un mapa, como ya hablamos años pasados, que las sefirot, las emociones, el intelecto son partes del alma. El cuerpo simplemente es el guante que viste el alma, pero todo lo que sucede en el ser humano va en la dimensión de las almas. Entonces puede haber una persona que sea completamente sana físicamente, pero el alma, y también en hebreo alma se refiere a la situación psicológica, psíquica de la persona, puede estar enfermo. Una persona que es anormal, una persona que es tóxica, una persona que es torcida, que tiene una visión del mundo confusa, que no tiene autocontrol. Por el otro lado, puede haber una persona que tiene dificultades de cuerpo, que no tiene el cuerpo más sano del mundo, pero es una persona de una gran capacidad espiritual, de una gran fortaleza espiritual. ¿Sí? Nosotros conocemos, me imagino, personas que son extraordinarias, extraordinarias física, espiritualmente, como ser humano, y puede ser que no sea una persona de el físico más, no tiene una cosa que ver con otra, y podemos conocer una persona que es físico-culturista y que es una persona poderosa y que tiene el mejor cuerpo, pero que tiene sus fallas y tiene sus dificultades en el plano espiritual, en el plano emocional, en el plano psicológico, etc. Entonces, en el plano físico, uno tiene que ir a un médico y preguntarle, hacerse estudios, hacerte testeos, hacerse radiografías, hacerse hisopados y decir cómo estoy, ¿estoy sano o no estoy sano? Ahora, ¿cómo hacemos un diagnóstico del alma? ¿Cómo hacemos un diagnóstico de si estoy sano espiritualmente o no? Y acá entonces vamos un poco a esta pregunta, a esta definición. ¿Dónde estoy? ¿En qué categoría? Pero cuando uno está en la FIP y le dicen, ¿en qué categoría soy exento, monotributo? ¿En qué categoría aplica mi persona dentro de la categoría espiritual? ¿Soy un tzadik? ¿Soy un miti-miti, mitad y mitad? ¿Soy de la media para abajo? ¿Dónde estoy? Entonces, si hablamos según el comportamiento, si solamente medimos los comportamientos de la persona, entonces acá también tenemos otra pregunta importante para plantearnos en qué es una persona. ¿Por qué? Porque por un lado, uno de los mejores diagnósticos que uno puede tener sobre la personalidad o sobre cómo considero a una persona es según sus acciones. Si la persona actúa de una manera correcta en la mayoría de las ocasiones, entonces lo considero una buena persona. Si la persona se comporta de una manera caprichosa, de una manera nociva, tóxica en la mayoría de las ocasiones, entonces la considero una persona negativa.
¿sí? Entonces, pero este diagnóstico es solamente superficial. Y también es solamente conductual, o sea, según cómo se comporta. Pero eso no me va a definir quién es la persona en realidad en su esencia. Por ejemplo, ¿no? En un ejemplo ajeno a esto, pero importante también. Lo vimos sobre la sefirá de Jochma, sabiduría. ¿Quién es sabio? ¿El que puede resolver los problemas con mayor facilidad es inteligente? ¿O el que resuelve los problemas es el inteligente? Entonces depende. Si una persona toma el esfuerzo y se dedica y lo resuelve, lo ha resuelto, pero puede ser que hay un vecino, un compañero de clase que podría haber resuelto el mismo problema en una cantidad menor de tiempo y de mejor manera y con mayor profundidad, pero no lo hizo. Entonces, al no hacerlo, no lo podemos comparar, pero sí puedo definirte que en condiciones, el que no lo resolvió el problema, es más inteligente que el que sí lo resolvió. Pero en hechos, el que lo resolvió, por los hechos, veo que es más inteligente. Lo mismo con la personalidad. Puede ser una persona que es espectacular. ¿Vieron cuando les pasa que me dicen, tengo un amigo que es espectacular, es la mejor persona? Pero yo nunca lo vi a él. Y hacia mí nunca se condujo de esa manera. Entonces, para mí, si yo tengo que hacer un análisis de esa persona, digo, no me pareció nada extraordinario. Pero el resto de la gente me dice, esa persona actúa espectacular. Ahora, están las condiciones naturales, innatas de la persona. Esas condiciones es lo que tratamos de diagnosticar en este capítulo del Tanya. El primer capítulo del Tanya nos quiere plantear no solamente cómo actúa la persona, sino cómo es la persona. Y acá tenemos la dificultad más grande todavía, porque si queríamos categorizar a las personas dónde estás, por las acciones las podemos categorizar sencillamente. Si una persona tiene mayoría de buenas acciones, es una persona buena. Si la persona tiene mayoría de malas acciones, estamos simplificándolo, es una persona negativa. Si una persona tiene exacta cantidad de acciones, entonces es una persona intermedia. Entonces, vamos a volver a la pregunta inicial. ¿Cómo te categorizarías a vos mismo tu esencia? ¿Vos sos una persona sobresaliente, tzadik? ¿Sos una persona que está abajo de la línea, un rayá, que tenés mayor perversidad? ¿O sos una persona beinoní? El libro de los medios, que estás en la mitad. Recordemos, no se trata de la cuestión de lo que haces, sino tu capacidad innata. Obviamente que la pregunta ahora se hace más difícil, porque si nos preguntamos no cómo actúo, porque yo puedo decir yo actúo bien, pero vos sabés lo que me cuesta a mí actuar bien, por ejemplo. Es como que yo te diga, yo voy todos los días, me levanto temprano a la mañana, y ficho en el trabajo todos los días a las 8 de la mañana, nunca falto, tengo asistencia perfecta. Pero si vos me preguntás a mí si en esencia, si lo hago naturalmente, no, me cuesta. Y un día estoy cansado, y un día voy de mal humor, y un día me cuesta levantar. En la práctica estoy. O sea, la práctica es algo medible. La esencia no la podemos medir. Entonces, ¿cómo queremos plantearnos ahora este interrogante de cómo medir y definir a las personas? Ahora, tenemos que ir a algo que es la revolución del primer capítulo del Tanya, la revolución de lo que es el mapa del alma, y algo que introduce el Tanya, que fue conflictivo, es conflictivo, pero que se asienta con la visión y explica muchas cosas de la conducta humana. Me acuerdo que una vez el rabino Karlebach, no sé si escucharon hablar del cantante Rabbi Shlomo Karlebach,
famoso cantante que tuvo, cantautor, tuvo un camino largo. Él planteaba con asombro esta idea que el Tanya plantea en el primer capítulo, diciendo, el Alter Rebbe, el fundador del Tanya, con esta primera introducción, convirtió el estudio del alma humana en algo muy vibrante y combativo. ¿Y cuál es la primera introducción que hace el Tanya? El Tanya nos trae una Gemara, un Talmud, que dice, antes de que nazca la persona, le hacen jurar. La persona, el alma, antes de nacer, hace un juramento. Bueno, estamos hablando de algo espiritual. La persona antes de nacer, en algún estado espiritual. ¿Qué es el juramento que hace la persona? Nos dice el Talmud, nos dice la Gemara. Le hacen jurar, sé un tzadik y no seas un rasha. Sé un justo y no seas un malvado. Dice más, inclusive si todo el mundo te dice que vos sos un tzadik, en tus ojos tenés que verte como un malvado. Pero cuando la Gemara, cuando el Talmud categoriza a las personas, dice hay un tzadik, hay un malvado, y hay un Beinoní, hay un hombre intermedio. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que digan sobre una persona antes de nacer que es un tzadik? Le hacen jurar que va a ser un tzadik. La persona dice, ¿cómo yo qué sé qué va a pasar con yo? Tal vez sea un tzadik o tal vez sea un asesino serial. ¿Cómo me hace jurar algo así? Segunda pregunta, ¿por qué se duplica el juramento? Él jura, voy a ser un justo, voy a ser una persona de bien, y no voy a ser un malvado. Si vas a ser una persona de bien, se sobreentiende, es obvio que no vas a ser un malvado. ¿Por qué tenés que duplicar el juramento? No es casual. ¿Cómo puede ser que todo el mundo le dice a él, vos sos un tzadik, vos sos un hombre justo, vos sos un hombre de bien, y él frente a sus ojos se tiene que ver como que es un hombre rayá? No dice que no te la tomes en serio, no dice no te mande la parte, sea humilde, porque la humildad no tiene que ver con no reconocer la verdad. La humildad es reconocer la verdad. Entonces, si te dicen que ¿vieron cuando le dicen a alguien, vos sos bueno para esto? Créetela, si te lo dicen 20 personas, toda la familia, te lo dicen los amigos, en algún momento te la tenés que creer, es verdad. ¿Por qué cuando te dicen sos un hombre bueno, no te la tenés que creer? Tenés que no solamente no creerla, pensar que sos malvado. Además, el Tanya pregunta, dice, si la persona realmente toma esto literalmente, a nadie le gusta ser malo. De hecho, en criminología, todos los criminales encuentran excusas por qué hicieron lo que hicieron. Muy poca gente roba o hace algo diciendo yo estoy convencido que hice el bien. No, dice yo robo para comer, porque los ricos tienen mucha plata, y todos buscan la excusa. Cuando van a ir a una prisión y van a entrevistar a los presos, todos van a decir, no, en realidad fue a causa de mi infancia, fue culpa de tal cosa, nadie dice soy malo. Entonces, ¿cómo te tenés que ver a vos mismo como alguien malo? Otra cuestión es, si vos te vas a ver todo el tiempo como alguien malo, te deprimís, te vas a sentir mal. Y servir a Dios es algo que te tenés que sentir bien, no tenés que tener complejo de inferioridad ni baja autoestima, tenés que ser, y eso atenta contra la alegría. Si vos te vas a decir que sos malo, entonces si te lo tomás en serio vas a estar triste, y vas a estar frustrado, y vas a estar deprimido. Y si no te lo tomás en serio, va a ser peor. ¿Sabes por qué? Porque no hay peor que el que dice soy malo y no me importa. O sea, peor del que se toma las cosas con culpa es el que ya no le importa nada. Entonces tenés dos caminos posibles si vos te dicen que sos malo y te la crees. Si vos te decís a vos mismo que sos malo, tenés dos caminos. O te deprimís y te agarra culpa y cada cosa que haces te sentís mal. O no te importa nada y tenés un psicópata que directamente no siente nada, remordimiento por lo que hace. Entonces el Tanya nos dice, y acá esta es la revolución un poco del Tanya, ¿cómo puede ser que están todos equivocados? E incluso hay otra parte del Talmud
donde dice, en el capítulo 9 del Talmud, dijo Raba, era el gran sabio de Israel, por ejemplo, yo soy un Beinoní, yo soy un hombre intermedio. Ahora, su alumno predilecto, era Abaye, le pregunta, maestro, si vos sos medio, ¿qué no dejaste al resto? Si vos sos el gran líder, que todos te siguen, y vos sos el gran tzadik del mundo, y vos decís sobre vos mismo que sos un hombre medio, no le dejaste la vara imposible de alcanzar. Si vos estás a la mitad, todo el resto estamos para abajo. Nadie va a llegar nunca a ser un tzadik, nadie va a llegar nunca a la altura. Entonces dice, es verdad, para entender el concepto de un hombre medio en acciones, solamente tenés que juzgar la mitad de sus acciones. Si él tiene mitad y mitad de acciones, es un hombre medio. Si un hombre hace mayoría de buenas cosas, es un hombre bien, como la mayoría de nosotros, calculo, en nuestra autoconsideración. Nos consideramos un tipo equilibrado, trato de hacer las cosas lo mejor posible. Tengo mi caída, tengo mi levantada, tengo un día bueno, tengo un día malo, pero en general, si no si no me hago auto boicoteo, me voy a considerar una persona de la mitad para arriba. Incluso mis acciones, yo tengo que juzgar mis acciones, depende cómo uno hace el balance, pero voy a decir, tengo a mitad y mitad, estoy en el equilibrio, no estoy tan mal. Entonces, una persona que todas sus acciones son buenas, ¿cómo puede equivocarse? Y no es por humildad, en decir que él está a la mitad, porque dicen sobre este Raba, que ni siquiera en un momento de su vida interrumpió un segundo el estudio, que incluso dice la Gemara que el Talmud dice que ni siquiera el ángel de la muerte podía atraparlo, porque él estaba más allá, él estaba plenamente compenetrado. Entonces, ¿cuál es la cuestión que nos plantea acá el Tanya? El Tanya nos dice, hay una concepción sobre el alma que el descubrimiento que hay, que en realidad no es un alma en la persona. La persona no tiene un alma. La persona tiene dos almas. El Tanya nos plantea, hay una dualidad, una doble personalidad. Hay dos almas dentro de la persona. Y estas dos almas son muy poderosas, casi que tienen el mismo poder. Y estas dos almas, un alma se llama el alma divina, el alma altruista, el alma espiritual, y el otro alma se llama el alma animal. El alma animal es el alma impulsivo, el alma egoísta, que es la causa de todos los males que trae la persona. Por lo tanto, no se refiere, acá no se la agarra contra los animales, pero nos plantea la idea de que, ¿cómo explicamos la incoherencia de las personas? ¿Cómo puede ser que yo un día me propongo salir adelante, me propongo empezar a arrancar la dieta, me propongo arrancar la mañana, me propongo ser una persona de bien, hacer las cosas bien, y me agarra una achaque, y me agarra un bajón, y me agarra que me voy a la heladera a agarrar batata con queso, no sé, o romper lo que quiero hacer. Entonces, un gran planteo que tiene la persona es decir, no puedo confiar en mí porque soy incoherente. Soy un tipo incoherente. Si yo digo hoy quiero hacer las cosas bien, y al rato estoy haciendo cualquier cosa. Termino Yom Kippur de ayunar todo el día, y al rato estoy peleándome con una amiga, o abalanzándome sobre la comida. Soy un tipo de poca confianza. No puedes confiar en mí porque estoy rompiendo todo el tiempo lo que yo me propongo. Entonces Tanya dice, tranquilo, lo que vos tenés es un síntoma de la doble personalidad. Vos no sos una fuerza, y esto explica también que no estás todo bien o todo mal, no es blanco y negro. Vos tenés intenciones buenas y intenciones negativas que se contraponen a tus buenas intenciones. Vos tenés dos grandes motores, el alma animal o el alma divina. Están en constante batalla. Entonces el Alter Rebbe, por un lado, nos da un alivio, pero nos da una gran responsabilidad. Nos dice,
no te desesperes cuando haces las cosas mal, porque no es causa de que vos sos malo. Eso es influencia de un alma dentro tuyo que se llama el alma animal, que va a querer sabotear cualquier intento de bondad que vos quieras tener. Tampoco te creas el mejor del mundo cuando es algo bien, porque también es parte del alma divina que propone cosas positivas. ¿Por qué se da? ¿Por qué se da que choca una con la otra? Porque las dos tienen agendas distintas, tienen diferentes objetivos para conquistar. El Alter Rebbe plantea más adelante, en los capítulos siguientes, que el ser humano es como una gran ciudad, en el cual hay dos reyes que la quieren conquistar. Y van a batallar día a día, hora a hora, terreno, centímetro por centímetro. ¿Vieron como esas películas de las conquistas del Juego de Tronos, ¿no? Que hay dos grandes sistemas que se oponen para conquistar? Así es, hay una gran batalla por quién conquista la ciudad. Y van plantando bandera. Entonces, el Alter Rebbe va más allá y dice, ¿saben por qué este sabio de Babilonia, Raba, dijo que él era un Beinoní, que él era un hombre intermedio? Él tenía razón. Porque a pesar de que la persona tenga asistencia perfecta, puntaje perfecto, 10 de 10, nunca se haya equivocado, nunca nada en la vida, esta persona, no se, el alma animal, los instintos negativos que lo quieren tirar abajo, no se murieron, están durmiendo. Están en stand-by. O sea, lo quieren en el momento de que la persona tenga una caída, ataca el alma animal. Entonces, esto es lo que nos plantea, y esto cambia la dimensión de lo que nos referimos con un tzadik. Por eso se solía decir que ser un tzadik para el Tania es algo imposible. Ser un tzadik para el Tania es una tarea imposible de lograr, por cuanto que habían personas que pueden ser tzadik en su comportamiento, pero no eran tzadikim en su esencia. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros decimos Noah. Noah era un tzadik en su generación, pero si hubiera estado en otra época, no hubiera logrado. O cuando Abraham busca tzadikim, hombres justos en la ciudad de Sodoma y Amorá, tampoco eran tzadikim. O sea, hay una definición normal, tradicional que tenemos sobre quién es un hombre justo, que es la que Vox Populi. Pero el Tania, cuando habla de la palabra quién es el justo y quién es el malvado, es muy exacto. El alma animal y el Yetzer Hará son, muy buena pregunta, son la misma noción. Son con diferente nombre de marketing. O sea, por una cuestión de marketing le fueron cambiando el nombre. Yetzer Hará, instinto malo, ya sonaba medio algo negativo, le pusieron el nombre alma animal. Y antes era llamado la serpiente original, después le pusieron el nombre ángel de la muerte, y después le pusieron el nombre Yetzer Hará, instinto negativo, y después le pusieron el nombre Nefesh Abamit, alma animal, y tradicionalmente lo llamamos incluso el ego. Todo se reduce, si vos tenés el ego, que es este alma animal, el egoísta, entonces todo lo que vas a hacer se va a tratar de un acto egocéntrico. Y si vos tenés un propósito altruista, estás dispuesto a conectarte con una visión, con una propuesta. No leí la pregunta, la última pregunta. A ver si llegamos a ver. No está. Bien. Bueno, esta es un poquito la introducción del primer capítulo del Tania, no quiero alargarme. Los planteos de lo que hicimos hoy es sobre esta visión general de quiénes somos. Entonces, aprendemos que la persona
se puede medir por las acciones, pero también se puede medir por la esencia, y en la esencia conviven dos almas dentro de la misma persona, el alma del cuerpo, el alma animal, el alma divina. Entonces empezamos a descubrir un poco cuál es la ideología del ego, del alma animal, qué es lo que sabotea a la persona, pero todavía no empezamos a analizar qué es lo que es el alma divina, y después, la semana que viene, podemos ver un poco más tipologías de ego, diferentes formas de manifestarse de este alma animal, de estas, por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué actuamos de tal manera, por qué no podemos controlarnos muchas veces. Y esta es la primera introducción del primer capítulo de Tao. Si alguien tiene una pregunta, puede hacerla ahora. Yo sí, excelente porque te dejaste para pensar bastante.